Ministerio La Palabra del Mesías presenta Gema de Amor. Bienvenidos una vez más aquí a su programa Gema de Amor. Síganos por Medios ACN en YouTube y también por la canal Palabra del Mesías. Estamos continuando con el tema Viviendo el Evangelio en nuestras relaciones matrimoniales y estamos tocando el punto cómo enfrentar el pecado. Seguimos con la segunda parte de este punto, que es usar el modelo bíblico para la confrontación del pecado. Luego de haber entendido, mis hermanos, la importancia de amar, que es el tema que habíamos tratado anteriormente, cómo el amor nos va a abrir una innumerable cantidad de posibilidades y cómo vamos a permitir a través del amor ver a nuestro cónyuge, vemos lo importante que es el amor también para la confrontación de pecado. Y entonces así podemos pasar a la forma de cómo vamos a enfrentar el pecado. Evidentemente que no podemos afrontar este problema fuera de los parámetros establecidos por Dios. Estos parámetros están establecidos por Dios en su palabra. Y esto ya que sin lugar a dudas estaríamos obviando el consejo de Dios en torno a este asunto. Y obviamente, si queremos vivir el Evangelio en nuestro matrimonio, está claro que es a la luz del Evangelio que debemos enfrentar todas las situaciones, ya sea situaciones alegres o situaciones dolorosas. Así que en las Escrituras encontramos la manera correcta de confrontar el pecado en nuestro cónyuge o en nuestro cónyuge. Dice en la Biblia, en Mateo 18, 15 al 17, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Y si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa a escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Es importante destacar que el propósito de la confrontación del pecado es la reconciliación. Más que el demostrar a la falta a la otra persona, está la restauración de la comunión que ha sido estorbada por el pecado. Y obviamente, sin lugar a dudas, también, o más bien en primer lugar, ha sido interferida entre Dios y ambas personas involucradas en el asunto. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 21 al 24, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que se enoja con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga racá a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En este texto vemos las consecuencias que tiene el simple hecho de llamar a nuestro hermano racá o idiota. Y claro, quien está juzgando esta cosa o esta acción es Dios. Así que en el momento que tenemos algún sentimiento negativo contra nuestro hermano, ya entonces tenemos a Dios de frente y sabemos que Dios es el juez justo. Es interesante cómo el Señor manda de una manera contraria o totalmente diferente a la manera en que normalmente entendemos que debemos de actuar en este asunto. El Señor no dice, si tienes algo contra tu hermano, ve y pídele perdón. Tampoco dice que en caso contrario vayas y le digas,
o le exijas que te pida perdón. Tampoco dice el Señor que vayas y le pidas perdón. Ahora bien, sí el Señor dice que te reconcilies. Y es importante que enfaticemos la palabra reconciliación, pues este es el objetivo principal de la confrontación del pecado. Y es el objetivo que nos muestra el Señor al instruirnos en torno a la forma de cómo confrontar el pecado. La reconciliación es la palabra que debemos de tener siempre presente a la hora de hacer una confrontación de pecado. Porque como ya hemos dicho anteriormente, este es el objetivo principal a que se debe apuntar. Y no sería de otra manera, pues el Evangelio apunta en todo momento a la reconciliación. Y es porque ese es el objetivo principal del Evangelio. Si nos preguntamos, ¿para qué vino Cristo al mundo? ¿Para qué vino Cristo a morir? ¿Para qué Cristo resucitó? Fue precisamente para la reconciliación, fue para reconciliar al ser humano con Dios. Así que la reconciliación es, en primer lugar, lo que debemos o lo que debe de movernos a confrontar el pecado. La reconciliación con nuestro cónyuge y la reconciliación de ambos para con Dios o con Dios. Y digo ambos, pues la mayoría de las veces esos pecados son consecuencias de algún mal comportamiento de nuestra parte. Ya sea conscientemente o inconscientemente, esos muchas veces son consecuencias, esos pecados, de nuestra forma de comportarnos. Entonces, ahí vamos a proceder luego de esto, de haber entendido la importancia del amor, de haber entendido que el propósito principal de la confrontación del pecado es la reconciliación. Entonces procedemos al primer paso, que es hablar con nuestra pareja. Obviamente, este proceso debe de estar complementado con oración. La oración, mis hermanos, es de vital importancia en el proceso de confrontación. En primer lugar, la oración es importante porque se necesita la dirección de Dios en todo el proceso de confrontación. Y también, si no dedicamos, si no buscamos la dirección de Dios en este asunto, entonces podríamos dirigirnos a la otra persona de una manera carnal. Estaríamos actuando muchas veces de una manera carnal, bajo nuestra dirección, bajo lo que yo quiero realmente que la otra persona haga. Y también, más que la reconciliación, tenemos también que profundizar en lo que es el problema que estamos pasando, el problema que vamos a confrontar. Y también, en segundo lugar, la oración te capacita espiritualmente para la confrontación. Es importante que este paso se estudie con mucho detenimiento. Se estudie con mucho detenimiento el asunto que compete, ¿no? El asunto de pecado que se va a confrontar. Porque pudiera darse el caso que lo que vemos como un pecado de nuestro cónyuge sea en realidad una exageración de nuestra parte, o que realmente el egoísmo no nos deje ver que quien está pecando realmente soy yo. Por eso es necesario que estudiemos con mucho detenimiento el asunto, pero estudiarlo, mis hermanos, a la luz de las Escrituras. ¿Qué dice las Escrituras con relación a este problema? Escudriñar también nuestro corazón a ver si es un problema verdadero y que no es una creación de nuestra mente. Hubo una época en mi vida en la que había algo que mi esposa hacía que a mí me molestaba mucho. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué ella hacía eso de esa manera? Un día yo me detuve a meditar en ello y me convencí de que lo que me estaba molestando no era más que una bobada.
Era algo totalmente que carecía de importancia. Luego de eso, aunque yo evidentemente sentía el mismo impulso en el momento que mi esposa hacía eso, bueno, yo me controlaba y todo esto fue sucediendo y paulatinamente desapareció esta cosa. Todo esto desapareció de mi vida. Y es por esto que decimos que tenemos que escudriñarnos y escudriñar el asunto y ver, visualizar el asunto realmente. De ser posible, en este punto también tenemos que hablar con nuestro pastor o con un hermano maduro con el que normalmente tenemos confianza. Esto, mis hermanos, puede arrojar mucha luz acerca de la situación que estamos viviendo. Y puede ser algo que está siendo motivado por mi orgullo. Puede ser que esa situación esté siendo motivada por mi egoísmo. Si es así, entonces cuando hable con esa persona, bueno, pues puede ser aclarado. Y también eso nos puede también conducir a nosotros al arrepentimiento. Y en vez de llevar ya esta situación como una discusión, a compartirlo con mi cónyuge, o como una confrontación, se convierta realmente en una petición de oración o en un arrepentimiento delante de nuestro cónyuge. Cabe destacar, mis hermanos, en este punto que cultivar una comunicación efectiva desde el inicio de nuestra relación va a ayudar a minimizar problemas mayores en el futuro. Y cosas que para algunas parejas sean problemáticas, van a ser superadas sin inconveniente ninguno, sin ningún tipo de inconveniente. El segundo paso, en caso de que falle el primer paso, sería entonces ya presentarlo de una manera formal al pastor o algún hermano maduro de confianza de la pareja para que le ayude a orar y en el momento adecuado conversar con ambos del asunto. Obviamente, estamos hablando de situaciones que son pecaminosas o que de alguna manera incentivan al pecado o la pérdida de la comunión matrimonial. Hay situaciones que no necesariamente son pecados, pero que indirectamente motivan reacciones negativas que van lentamente erosionando la relación. Situaciones que nos vamos guardando y no las conversamos, pero tampoco la perdonamos. Es por esto que la comunicación es de vital importancia. Tratamos de pasar esas situaciones por alto como algo insignificante, pero poco a poco van creando alguna raíz de amargura en nuestros corazones y en un abrir y cerrar de ojos explotamos y en ese momento echamos a perder todo. Este paso es uno de los más incómodos porque estamos involucrando a una tercera persona en la situación de nuestro matrimonio. Es por esto que la persona que involucremos como consejero o como mediador sea una persona madura, que goce de respeto de nuestro cónyuge y de nosotros mismos. Normalmente, quien cumple con estas características es el pastor de nuestra iglesia. Por eso la recomendación es que se acuda al pastor. El tercer paso, en caso de que falle este último, es evidente que si bien la persona no ostempere con los pasos anteriores, entonces tendremos que pasar a este paso, al paso número 3. Y esto quiere decir que más que un problema matrimonial, ya entonces es un problema espiritual profundo. Y digo profundo porque no ha ostemperado con ninguna de las advertencias o con ninguna de las remarcaciones que se le ha hecho anteriormente. Quizás esta situación se haya agudizado por algún descuido espiritual o por cualquier otra razón. Esto obviamente no necesariamente llevará al divorcio, pero sí debe de entenderse que en este punto es cuando más el cónyuge que es creyente debe demostrar más el Evangelio en su vida. Es en este punto donde la belleza del Evangelio se puede ver. Y aquí a mí me gustaría citar una parte de C.S. Lewis, ya la había citado anteriormente, del libro Los Cuatro Amores. Dice así: hay que mirar
el crisma de esta terrible coronación, no en las alegrías del matrimonio de cualquier hombre, sino en sus penas, en la enfermedad y sufrimientos de una buena esposa, o en las faltas de una mala esposa, en la perseverante y nunca ostentosa solicitud o inextinguible capacidad de perdón de ese hombre, perdón, no aceptación. Aunque aquí el autor está refiriéndose a la comparación de Cristo y la iglesia con el matrimonio de un hombre y una mujer, es evidente que esto implica tanto para ellas o aplica tanto para ellas como para ellos. Así que quienes pueden hacer sufrir al cónyuge pueden ser los hombres como las mujeres. Y aquí, dice Lewis, donde está el crisma de la coronación de ese hombre o de esa mujer. Es aquí donde la belleza del Evangelio sale a relucir. Belleza para aquel que se comporta mal, porque es quien recibirá la bendición. El que se porta bien solamente tendrá de su parte sacrificio. Es evidente que en este punto lo único que nos moverá a permanecer en el compromiso que hicimos delante del Señor, más que cualquier otra cosa, aquí necesitaremos mucho más de la ayuda del Señor. Obviamente, debemos de seguir preocupándonos por la restauración de nuestro cónyuge, preocupándonos por su pecado, sabiendo que Dios puede restaurarlo. Por último, quisiera compartir estos versos de la carta de Primera de Pedro 1 y 2. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. El apóstol Pedro está hablando aquí a las mujeres, sin embargo es algo que aplica también tanto para hombres como para mujeres. Ya cuando llegamos a este punto de la confrontación, nos queda solamente orar, nos queda solamente con más ahínco, con más deseo, aplicar a nuestra vida el Evangelio y vivir de una manera conforme el Evangelio para así glorificar a Dios y dejar la restauración de nuestro cónyuge en las manos de Dios, que es quien puede en última instancia cambiarlo y transformar su corazón. Que Dios le bendiga.